Gloria al Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí otra vez su hermano pastor, hermano Abel Sandoval. Para traerles la palabra del Señor tengo un estudio. Preparen sus libretas o sus plumas, sus apuntes. Hay que tener amor a la verdad, lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a empezar. El título de esta enseñanza se llama Herejías Destructoras. Herejías destructoras. Vamos a ir a 2 de Pedro 2, 1 al 4. Y en el nombre del Señor Jesucristo, a Colosenses 3, 17, Pablo le dice a los colosenses: todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Yo todavía me hago preguntas, ¿por qué estas personas citan esta escritura que se refiere al bautismo y no al nombre que es sobre todo nombre? Citan 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está completamente fuera de contexto. La palabra del Señor dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Desde ahí se empieza tal vez la rebeldía, la arrogancia o la ignorancia. Discúlpenme, hermanos. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El verdadero evangelio será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, negocios de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está despierta. Su perdición está despierta. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La otra escritura que quiero darles es Judas. Como nomás tiene un solo capítulo, yo digo capítulo 1, 10 al 3. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, la rebeldía. Se han lanzado por el lucro en el error de Balaam, la avaricia, y perecieron en la contradicción de Coré, la rebeldía. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales que no dan fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras olas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes de un lugar para otro, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, o sea, las tinieblas más oscuras que pueden haber. Y de ahí vamos al versículo 17, que dice: pero ustedes, amados, tened en memoria, recuerden de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, tengamos memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Ahorita, en estos tiempos que la ciencia se ha
ampliado, ha crecido, ha avanzado muchísimo. Hay personas que buscan una religión cómoda, confortable, que les llene todos los gustos y deseos, y todo esto es bueno. Pero lo principal que se debe buscar con mucho cuidado y con diligencia sería en sí una religión que puede salvar el alma. Nuestro Dios se manifestó, claro, como el apóstol Juan le dijo al amado Gallo: yo deseo que seas prosperado en todo, pero que también prospere tu alma. El Señor murió exclusivamente para la salvación del alma. Al principio, un pequeño testimonio, mi esposa y yo como que sentimos un deseo. No somos religiosos, no somos criados en la iglesia o algo así, pero ya teníamos un deseo, un hambre por lo espiritual. Dios pone el querer y el hacer. Nuestra alma empezó a tener el deseo de algo espiritual, y era que Dios nos estaba llamando, porque la promesa es para todos los que el Señor llamara, y nos estaba llamando. Había iglesias muy bonitas, con mucha gente, muy cómodas, muy carismáticas, pero el Señor nos dirigió y abrió puertas para que nosotros fuéramos a una iglesia aquí en Eagle Rock. Se predicaba solamente en español, y en esos días un hermano, el Señor le puso en el corazón abrir una iglesia en el idioma español. Él mismo era muy corto, hablaba el español muy cortado, tocaba una guitarrita nada más, a veces con las cuerdas rotas, pero la tocaba. Y pues en sí a veces se nos hacía poca cosa, porque éramos como 5 personas, y duramos como 5 personas por mucho tiempo. Y también otra cosa también que fue un problema era el entender lo que le enseñaba. Realmente nosotros no fuimos a ninguna iglesia en sí, pero teníamos cierto conocimiento del dogma que habíamos heredado por medio de las tradiciones y culturas de la Iglesia Católica, de la Santísima Trinidad. Y aunque no íbamos a ninguna iglesia, teníamos esa creencia, ¿verdad? Pero la oración de mi esposa era que ella quería una iglesia donde se predicara la salvación del alma. No queríamos estar gastando más el tiempo de religiosos. No queríamos eso, ser religiosos nada más. Y fue ahí en esta iglesita donde se acababa de abrir el servicio en español, donde el Señor nos guió. Y como les dije, había una controversia, pues nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero este hermano predicaba a un solo Jesús. Pero nosotros venimos de un Jesús acompañado. Así que nosotros no criticamos a ninguna fe, no juzgamos, respetamos tus creencias, respetamos lo que las personas puedan creer, porque así es como a veces nos han criado. Solo le podemos aconsejar humildemente que estudien la palabra del Señor, que se hagan de buenos libros, así como libros de nuestra denominación, Iglesia Pentecostal Unida, del hermano David K. Bernard. Es un erudito, un doctorado en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y pedirle, como dice Lucas 24:45, que el Señor les abrió el entendimiento a los propios discípulos que anduvieron con Él, para que entendiesen las Escrituras, porque a veces las Escrituras no las entendían. Así que si hubo una necesidad de abrir el entendimiento, hay necesidad de abrir el entendimiento. Segunda de Pedro 1:21 dice que el Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir lo que Él quería que escribieran. Segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, ya sea el Espíritu Santo o Dios, es lo mismo, es inspirado por Dios. Y Él te puede abrir el entendimiento para conocer aún lo secreto, lo más oculto de Dios. Segunda de
Primera de Corintios 2:10. Gloria al Señor. Y mi esposa y yo, su servidor, nos dimos a la tarea de verificar si el pastor nos estaba diciendo la verdad o nos estaba llevando a un error. Pero que ustedes saben que el diablo se sabe la palabra del Señor también, porque él también se la sabe para confundir, para robar, para hurtar y matar el alma del humano con doctrinas falsas. Primera de Timoteo 4:1, Pablo le advierte a su discípulo Timoteo que tenga cuidado: en los últimos días habrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios religiosos. En Mateo 4:6 y Lucas 4:10, nuestro Señor Jesucristo le respondió al diablo: escrito está. ¿Y quién cree usted que el diablo se quedó con la boca callada? El diablo le respondió para atrás: porque también escrito está. Así es. Sí, el Señor Jesucristo le dijo: escrito está. Y el diablo le dijo: también esto está escrito. Pero él sí sabe la palabra del Señor, y él mismo quería engañar a la palabra encarnada. Juan 1:14, el Señor Jesucristo es la palabra encarnada. En la otra versión dice el verbo que se hizo carne. Pero el diablo tiene fe, porque dice que aún hasta los escogidos va a tratar de engañar. Así que nosotros empezamos a estudiar estos libros y leímos como en este año 2 veces la Biblia completa, si mal no recuerdo. Y descubrimos que en verdad al principio no existía ni se hablaba de la Trinidad. Solo existía la doctrina de un solo Dios, manifestado en diferentes formas y maneras, pero ahora manifestado en su manifestación humana, el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16. Y era humano porque venía de María, y divino por ser engendrado por el Espíritu Santo. Lucas 1:35. Este era el secreto de la deidad de Jesús: 2 naturalezas en un cuerpo humano. En la historia de la iglesia cristiana, las escrituras no enseñan la doctrina de la Trinidad. Con todo respeto se lo digo. Esta doctrina nació de ideas filosóficas griegas, babilónicas, egipcias, romanas, y en sí un sinfín de dioses trinos paganos. En el capítulo 4 de la Enciclopedia Nueva Católica dice que entre los padres apostólicos no habría existido nada que se acercara remotamente a tal mentalidad trinitaria. La misma Iglesia Católica lo dice. Hubo un hombre, Tertuliano, del año 150 al 225 después de Cristo, que fue la primera persona registrada por la historia que utilizaba la palabra Trinidad, del latín trinitas, sustancia y persona en lo referente a Dios, una sustancia en 3 personas. La Trinidad fue desconocida por un espacio de 400 años más o menos, y hasta el siglo IV, partiendo del nacimiento de Cristo, partiendo del nacimiento del Señor Jesucristo hasta el siglo IV. Y ella fue formulada poco a poco en los concilios de Nicea 325 después de Cristo, en el concilio de Constantinopla 381 después de Cristo, y en el concilio de Calcedonia 451 después de Jesucristo, se hizo más clara la declaración en el concilio de Constantinopla: la Trinidad, religión forzada, la nueva religión cristiana. Por eso la Nueva Enciclopedia 1967 dice: la Trinidad, la fórmula dogmática de Dios en 3 personas, fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. Y en su libro La Iglesia en los primeros 3 siglos, de Alban Lamson, dice que la moderna doctrina de la Trinidad
no se encuentra en ningún documento o reliquia perteneciente a la iglesia de los primeros 3 siglos, o sea, la iglesia verdadera apostólica. Gloria al Señor. Eduardo Gibbon dice en su libro Historia del Paganismo: sí, el paganismo fue conquistado por el cristianismo, pero también el cristianismo fue corrompido por el paganismo. El deísmo puro de los primeros cristianos fue cambiado por la Iglesia de Roma, por el incomprensible dogma de la Trinidad. Y muchos de los dogmas paganos de la Trinidad, inventados por los egipcios e idealizados por el griego Platón, fueron tenidos dignos de ser creídos, de ser tomados en cuenta. No hay ninguna evidencia de que los apóstoles de Jesús mencionaron o aceptaron semejante doctrina. La idea de la doctrina de la Trinidad es reconocida por religiones antiguas de las naciones paganas. Entre los griegos, persas, egipcios, hindúes, babilonios, chinos, islámicos, fenicios, japoneses, encontramos triadas de dioses o dioses trinos. Por ejemplo, la Trinidad de los hindúes son Brahma o Brahma, Vishnu y Shiva. La Trinidad griega es Zeus, Atena y Apolo. La Trinidad de los romanos, Júpiter, Mercurio y Venus. Y así sigue, etcétera, etcétera. Ahora estos dioses trinos se fueron metiendo en el cristianismo, deformando y transformándole junto con los preceptos judaico erróneos acerca de la ley y la gracia. Esto de acerca de la ley y la gracia no aceptada 100% por los hebreos judaicos, y muchos de ellos han aceptado también la sustancia de Dios en 3 personas. Es lo peor que puede haber, un judío que sea creyente de la Trinidad, después que sus creencias del Viejo Testamento sean: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es. En 12:29 de Marcos, el Señor mismo lo vuelve a repetir. Y al principio Pablo y los apóstoles tenían un pleito tremendo con los judíos, que no querían aceptar la gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Había un cambio, querían cambiar esto, querían circuncidar, querían esto y esto otro. Era un pleitazo que tenía Pablo con ellos, y muchas veces se metían a las iglesias cristianas a querer modificar, andar los hombres con aquellos velos, con aquellas cosas, costumbres que solamente estaban en la ley de Moisés, que era exclusiva para los judíos y no nosotros los gentiles. Gloria al Señor. Y así que esta doctrina, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una doctrina inventada, lo siento mucho, y muchos dicen que es el 666 de la religión, porque es humana, es inventada por los humanos, y porque no llega al 7. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Está arriba del nombre del Padre, está arriba del nombre del Hijo, está arriba del nombre del Hijo, porque esos no son nombres, son títulos, papeles, actividades y funciones y propósitos de un solo Dios aquí en la tierra y a través de la creación. Gloria a su nombre. Pero el número perfecto de Dios es el nombre de Jesús, es el nombre que llega al número 7. Aleluya. Para que el número 6 pudiera llegar al número 7 en la perfección, tendría que ser el nombre de Jesús. Si como 50 veces se menciona en el libro de Apocalipsis el número 7, para verificar la deidad de que Jesús es el Dios todopoderoso. A Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Así que mi esposa y yo descubrimos que después de todo, con mucha tristeza, porque lo que habíamos creído no era verdad, pero también con mucha alegría por lo que estábamos recibiendo nuevamente, y sobre todo con el recibir el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hubo una revelación tremenda. Yo en esos tiempos estaba nuevito, no sabía mucho, pero yo me acuerdo que el Señor en esos días orábamos bastante y orábamos mucho en lenguas, en el Espíritu. Tuve una revelación tremenda en el cual el Espíritu Santo me llevó como a un planeta fuera de la tierra y me dio una visión de lo que era el Apocalipsis. Después miré cómo la gente tomaba el agua se tornaba en sangre, la gente le salían llagas, y miré la gran tribulación, miré cómo el hombre se consumía de tanto sufrimiento, y yo mismo al observar esa visión que tuve me consumía, terminé casi sin fuerzas, sin aliento al mirar aquello tan horroroso. Después de oración, y muchos, no nomás yo, muchos que han recibido grandes experiencias en el Espíritu, sentí como el Señor transportó mi mente a un lugar en el cual era como un paraíso, era un éxtasis, era una delicia, en el cual mi alma, tal vez sería mi mente, no quería volver a mi cuerpo, no quería volver, pero era menester que volviera, y volví al cuerpo. Después tuve una experiencia, después de venir del trabajo, ya había venido del funeral de mi prima en la ciudad de Mexicali, y miré, creo que se estaba descongelando, cómo su ojo se abrió, y eso quedó impactado en mi mente, quedó impactado en mi espíritu. Después del trabajo me quedé dormido en unas literas de mis niñas, estaba dormido, y de repente sentí que algo salió de mi cuerpo, y muchos han tenido esta experiencia. Salió de mi cuerpo y estaba por salir del techo, y miré para abajo y miré que ahí estaba acostado, dormido, y me pregunté, ¿cómo es que estoy allí dormido y estoy acá en el techo? Y dije yo, ¿me estaré muriendo? Y entré en pánico y quise entrar en mi cuerpo rápido y reboté, no pude entrar. Entonces clamé el nombre de Jesús, clamé la sangre de Jesucristo, invoqué el nombre del Señor, pude entrar en mi cuerpo otra vez. Y muchas de esas experiencias hemos tenido en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Todo eso era bienvenido y con mucha alegría lo hemos recibido. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces lo que en esta iglesia nos decían, pues que lo sentían mucho, pero que no existía ninguna Trinidad, y que fue inventada por el hombre y tiene número de hombre. En Apocalipsis 13:18 dice, aquí se verá la sabiduría, el que entienda, calcule el número de la bestia, que es un número de hombre. Este número es el 666. Qué curioso que el número de hombre es 6, pero nunca se dice que es 667, nunca llega al 7. Muchos dicen, ¿verdad? Tal vez están especulando, que es el falso bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es una parábola. El Señor en Mateo, Marcos, Lucas y Juan les hablaba en parábolas, y sin parábolas no les hablaba, porque son títulos y oficios, actividades del mismo Dios, pero ninguno es su nombre. Son papeles de un mismo Dios, solo hay un solo Dios, y no son tres en uno, y el nombre del Señor es Jesús. Con todo eso dicho, miramos que la salvación del alma es algo muy serio. Es bueno que Dios nos prospere, que nos bendiga grandemente aquí en la tierra, pero la mayor bendición sería entrar a los cielos, ya sea tuerto, manco, cojo, pero que entremos a los cielos, aleluya. Y muchos la hemos encontrado, estamos cómodos, tal vez enterrando este talento con puras cosas terrenales, sin querer multiplicarlo. Gloria al Señor. Muchos dicen que yo exagero la doctrina,
y unicidad de Dios. Pero no hay otra cosa que salve el alma. La doctrina salva y el evangelio verdadero y la unicidad de Dios. Conocer que Dios es uno, es el primer y más grande, el más importante de los mandamientos. El saber que Dios es uno. Y se lo voy a leer para que ustedes no piensen que le estoy dando gato por liebre. Dice en Marcos 12. Es el mayor, dice. Se lo voy a leer para que ustedes lo verifiquen. Es bueno verificar. Dice el 12:29 de Marcos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es un mandamiento. Conocer, saber que Dios, nuestro Señor, el Señor uno, es el mayor y el más importante. El primero de los mandamientos es saber y conocer que Dios es uno. Para la gloria y la honra del Señor, nosotros lo sabemos. Gloria al Señor, aleluya. Y tan serio es que el apóstol, tan serio es esto, que el apóstol Juan dijo en 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el mismo Juan que escribió Juan 14:9 y le dijo a Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me preguntas dónde está el Padre o quién es el Padre? Aleluya. Así que el que confiesa que Jesús no ha venido en carne y que tal vez es una segunda persona de la Trinidad, ese es el engañador y el anticristo. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Juan 4:16 dice lo mismo que en el otro versículo que cité. Dice lo mismo: el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Por fin, ¿quién vino en carne? ¿Dios o Jesucristo? Pues Jesucristo es Dios manifestado en carne, no es una segunda persona de una supuesta Trinidad. Aleluya. Dice que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Gloria al Señor. 1 Timoteo 3:16. Pero si alguien dice que Jesús es una segunda persona, lo repito, de la Trinidad, ¿qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender? Que es el espíritu del anticristo, lo dice el apóstol Juan. Y esto es una alerta, es una advertencia. Cuando alguien por ignorancia, por orgullo, por jactancia o rebeldía empieza en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo en la oración, mucho ojo. Ese es el espíritu de la apostasía, el espíritu del anticristo. Todo lo que digan, aleluya, cuidado, hermanitos, pongan mucha atención. Se oirá muy bíblico, se oirá muy profético, muy bonito, pero será el espíritu del anticristo engañando, aun si fuera posible, a los escogidos. Porque la palabra claramente dice en Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. Ahora, siguiendo en Juan, 2 de Juan 8:11, el apóstol miraba esto tan serio y tan peligroso, porque está tu alma. ¿Te imaginas cuando borrón y cuenta nueva, colorín colorado, esto se ha acabado y estés enfrente del Señor? No hay vuelta para atrás. Hay muchos que sí han vuelto para atrás, pero no han muerto completamente. Un muerto no revive. Amén. El apóstol miraba esto tan serio y peligroso. Y en este versículo dice: cuídense a ustedes mismos. ¿Qué no es el Señor que me cuida a mí? ¿Me libra del cazador? Sí, así es. Pero en el asunto de buscar la verdad nos corresponde a nosotros mismos. Nosotros somos responsables de cuidar con temor y temblor nuestra propia salvación. Porque cada uno tendrá que dar cuenta de sí mismo, de uno mismo. Romanos 14:12. Y este testimonio ha surgido de un pastor que hace mucho nos dijo del peligro que existe en escuchar a predicadores o maestros que son trinitarios. A veces que se oyen con mucha sabiduría, pero también es como meterse
a un bote grande de basura de la marqueta, del mercado, donde sí puedes encontrar una manzana, puedes encontrar una pera, puedes encontrar algo que está medio podrido, medio mayugado, se lo cortas y comes lo que está más o menos bueno. Pero te puedes librar de alguna enfermedad o infección, ¿verdad? Si lo lavas, tal vez. Pero el Espíritu Santo inmediatamente me habló a mi entendimiento y puso estas palabras en mi corazón: déjate de las cosas malas, mayugadas o perdidas. Te contaré de aquel que por entrar al bote de la basura agarró una gran infección y después murió. Esto es, se hizo apóstata. Salió de la verdadera religión de los apóstoles, de la verdadera doctrina de los apóstoles, y entró en él la apostasía, a creer como lo estaban escuchando a los maestros del internet. Ese es el mayor peligro de los falsos maestros y falsas doctrinas, que son como botes de basura del mercado. Puedes encontrar una cosa buena, una cosa acá, hasta la manzana puede estar dulce, aunque sea medio podrida, pero es un bote de basura. ¿Por qué? Porque predican enseñanzas que no son verdaderas, no tienen fundamento correcto. Tal vez por arriba o por abajo ni te vas a dar cuenta cuando vas a agarrar un espíritu de error de ellos, cuando vas a encontrar algo que no es verdad. Es mejor cultivar la buena costumbre de tú mismo leer la Biblia, de buscar libros que sean de nuestra fe cristiana apostólica. Aleluya. Porque la salvación del alma es muy importante. Bendito es el nombre de Jesús. Iba a decir, denle un aplauso al Señor. Recordemos, hermanos, que nos puede pasar lo que le pasó al rico aquel próspero, aquel hombre próspero, pero que confundió las cosas terrenales con las cosas espirituales y quería alimentar el alma con los placeres de este mundo. Lucas 12, 19, 21. Tuvo tiempo para amontonar cosas terrenales, pero muy poco tiempo para las cosas de Dios. Y estando descuidado, enfocado en las cosas de este mundo, de repente vinieron a pedirle el alma. Esta noche vinieron a pedirte el alma, dice. Y todo lo que hiciste, ¿a quién le quedará? Esta era la tormenta, lo que lo atormentaba a Salomón. No sabía a quién le iba a heredar todo lo que poseía. Tal vez el heredero iba a ser necio, iba a ser sabio, o cómo iba a derrochar lo que tanto tal vez le costó a él. Mateo 16, 26, 28 dice: ¿de qué sirve el hombre ganar al mundo, pero que perdiere su alma? ¿Cuánto podría pagar por su alma? ¿Cómo conocería su valor o su precio? El alma solamente se compra con la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de cómo comprarla. Recordemos otra cosa: muchas religiones, muchos maestros ignoran que Jesucristo, aleluya, lo que habló él en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habló en parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. Marcos 4, 11. Dice, parábola es una historia corta comparativa a algo que quieres, de cual tú quieres hablar, pero no es muy claro el entendimiento. Pero a quien él quería se los revelaba. Un falso maestro va a mezclar el Viejo Testamento, no va a dividir correctamente la palabra de fe. Va a revolver el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, las parábolas, profecías, como este señor que dijo que estaba seguro que el hijo miraba al padre cara a cara por la escritura, sin comprender que es parábola y sin reconocer las otras escrituras, en el cual dice que el que ha visto al hijo ha visto al padre. Y mezclan las profecías, las revelaciones, la gracia con la ley, y es una masa que hacen con la palabra de Dios. Y el que no sabe de esto, pues va a comer de ella, de esa masa, y a veces se va a enfermar. Este maestro judío cristiano afirma que el hijo miraba cara a cara al padre, Juan 6:46. Es algo muy erróneo completamente. Las escrituras afirman que nadie puede mirar al Padre ni lo ha podido ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un espíritu, Juan 4:24, y es un espíritu que es santo. Es el Espíritu Santo. Esa es
esa es su esencia, su naturaleza. Antiguamente el Padre usó teofanías o formas de mostrarse al hombre en forma de el ángel de Jehová, en diferentes formas se ha mostrado. Pero dice que al Padre en sí, su esencia natural, nadie le ha visto jamás, dice en Juan 1:18. 1 Timoteo 1:17 es invisible. 1 Timoteo 6:15, 16 habita, vive en luz inaccesible, en la luz a la que nadie puede acercarse, a quien ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. ¿Es claro eso? Que a Dios nadie lo ha visto. Solamente han visto teofanías de Él, pero no en la esencia. ¿Por qué? Juan en Hechos 17:28 dice: porque dentro de Él vivimos, dentro de Él nos movemos y dentro de Él existimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a mirar si todo lo que nos rodea es Dios? Isaías 40:18 y el 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, es el Espíritu Santo. Aleluya. Estos maestros judíos cristianos saben mucha historia de su cultura, saben mucha historia de su tradición, pero parece que están torcidos en teología verdadera apostólica, la verdadera teología cristiana. Aleluya. Recordemos que estas personas no reconocen las parábolas, las toman literalmente como están y es incorrecto. Recordemos, lo vuelvo a repetir, como darle martillazos en la cabeza a un clavo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor les hablaba en parábola. Juan 6:46 dice que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquí dice, ¿verdad? Que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Como que si alguien mirara al Padre. Pero Juan 12:45 revela, dice Jesús, el que me ve al que me envió. Y 8 capítulos más tarde, más adelante, revela a Felipe cómo se puede mirar al Padre. Le dice Juan 14:9: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no han llegado a conocerme. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el Espíritu Santo me dio una interpretación de lo que es Juan 6:46. Dice: que ando buscando de la 6:46, que el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y me puso una pregunta: si Jesús mismo se mirara en un espejo, ¿a quién estaría mirando? Pues al Padre. Gloria al Señor. Estaría mirando al Padre. Ahora, muchas escrituras confirman, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen de Dios invisible. Segunda de Corintios 4:4, Cristo es la imagen de Dios. Juan 14:7, si me conocieres también a mi Padre conocerían, y desde ahora se los presento, le conocéis y le habéis visto. ¿A quién estaban mirando? Pues a Jesús. El que miraba a Él, miraba al Padre. Entonces se deduce que para que Jesús mirara al Padre tenía que mirarse en un espejo, Él mismo en un espejo, y el que estaba mirando a Jesús estaría mirando al Padre, porque el Padre no se mira, es invisible, habita en una luz inaccesible en la cual ningún hombre puede acercarse, ningún ser espiritual puede acercarse. Cuando los seres espirituales lo miran con una teofanía, ahora tal vez con su cuerpo glorificado o otra cosa que Él puede usar. Y les aconsejo que tengamos cuidado de lo que escuchamos en la internet. Tal vez no se enfermarán de lo que comen, porque lo digieren muy bien, tal vez lo digieren muy bien,
Pero tengan cuidado de no meterse tanto al bote de la basura, que pueden agarrar una infección, porque sobre advertencia no hay engaño. Se les advierte: no te metas al bote de la basura a sacar cosas de ahí para comer. Tal vez te vaya bien, pero te puede dar una infección. Hebreos 13:17, en lo que quepa, ¿verdad? Dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y esto no te conviene, esto no es provechoso. Nos queda escuchar las enseñanzas y advertencias en lo que queda. Hay que invertir tiempo en aprender, leyendo libros enseñados de la sana doctrina apostólica. Como le dije anteriormente, los libros pentecostales que están en la Iglesia Pentecostal Unida, en sus librerías. Libro de David K. Bernard, que es un tremendo doctor en la palabra del Señor. Hermanitos, podría darles un mensaje, una enseñanza, que un caramelo, rascarles el oído, darles unas palmaditas en la espalda, pero el tiempo es corto ya. Lo único que tenemos que aprender es el verdadero evangelio para compartirlo, porque para eso nos ha llamado el Señor. Parémonos en las calles para háblale tal vez a mi esposa, a otras 2 hermanas, y vayan a repartir tratados así como lo hacíamos antes. Yo, mi esposa y muchos hermanos hemos gastado casi toda nuestra juventud en tener servicios en las calles, en predicar en la calle. Aleluya. Hemos obedecido en la gran comisión que tal vez muchos de ustedes, para mí también mismo, me necesito hacer. Y ir por todo el mundo, dice la palabra del Señor, ir y predicar este evangelio. Y para concluir, hermanitos, no enterremos el talento que Dios nos ha dado. Aviven el fuego del Espíritu Santo que está en vosotros. Hay que salvar las almas del infierno. Hay muchas almas que están en el fuego. Ya desde ahorita están en el fuego. Ahorita muchos se hacen de rogar, pero después tendrán una eternidad para llorar. Es mejor llorar ahorita por las almas. Es mejor llorar ahorita, que es temprano, y seremos bienaventurados, que después de llorar cuando ya es muy tarde. Cuando estemos en un lugar donde no haya misericordia, por más que llores, grites y clames y invoques el nombre del Señor, nadie te escuchará, porque es un lugar donde estás separado de la presencia de Dios y no hay misericordia. Hay puro clamor y puro rechinar de dientes, la palabra dice. La advertencia del Espíritu Santo: tengamos cuidado a quien escuchamos y tener cuidado de no meternos donde te puedes pegar una infección espiritual con herejías que parecen inocentes, pero te pueden destruir. Son infecciones mortales, herejías mortales. La palabra de Dios es muy seria. Si Dios no perdonó a los ángeles que desobedecieron, o sea, pecaron, Él no va a perdonar a estos falsos profetas, estos falsos maestros que por avaricia hacen negocio con las cosas del Señor. Les espera una destrucción repentina. Humildemente, respetuosamente, les exhorto, hermanitos, a tener amor a la palabra del Señor para ser salvos. Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.